Bien, como bien les decía, vamos a estudiar en la Confesión de Fe de Filadelfia el capítulo 2, esta vez solamente el párrafo 1. El párrafo 1 lo tendremos proyectado, ahí lo tienen y dice claramente: no hay sino solo un Dios, el único viviente y verdadero, existe por sí mismo y es infinito en su ser y sus perfecciones. Su esencia no puede ser comprendida. Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Solo Él posee inmortalidad y habita en luz inaccesible, quien es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso e infinito. Es santo, sabio, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando toda iniquidad, transgresión y pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Aquí tenemos el primer párrafo nada más y miren toda la información que hay de Dios solamente en este primer párrafo. Vamos a irlo desglosando poco a poco. Obviamente van a haber ideas en que les voy a pasar por arriba y van a haber otras en donde sí nos vamos a detener y vamos a explicar un poco más. Dice claramente el párrafo: no hay sino solo un Dios. Esto lo voy a decir para por si acaso, pero aquí no me voy a detener. Hermanos, el único Dios verdadero es Dios. Fuera de Dios, todo lo demás que se llame Dios no es Dios, es mentira. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Para que algo sea Dios o alguien sea Dios, ese algo o ese alguien tiene que ser un ser eterno que sea el creador y la causa de todo cuanto existe. La Virgen de la Caridad es una estatua de yeso que hace un alfarero en su casa. El eguá es un pedazo de cemento con 2 caracoles que lo hace un hombre en su casa. San Lázaro, y así pueden poner cualquier otro Dios, entre comillas, que las personas se le inclinan y le piden favores. Todos fueron creados por seres humanos. Fueron seres humanos que sabían trabajar la escultura, que sabían tallar madera, que sabían trabajar la orfebrería, no sé cómo se dice eso. Hicieron ídolos y después se le postran delante y le piden, pero fueron hechos por humanos. El Dios verdadero no fue hecho por nadie. Él no es la causa de nadie y al contrario, o sea, Él no es el efecto de nadie y Él es la causa de todo cuanto existe. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador de todos nosotros y Él es el sustentador de cada uno de nosotros. Todos nosotros dependemos de Él y Él no depende de nosotros. Eso es un Dios de verdad. Para que Dios sea Dios, Él tiene que ser independiente, Él tiene que estar por encima de la creación y todo el mundo tiene que depender de Él y Él no depender de nadie. Y Él tiene que existir antes que la creación. El único que cumple con esos requisitos es la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fuera de ese Dios, no hay Dios. ¿Ok? Hay un solo Dios, el único, lo dice claramente, que es viviente, está vivo Dios y es verdadero. Existe por sí mismo y ahí es donde nos vamos a parar por primera vez. Esto es un poco llover sobre lo mojado porque ya hemos estudiado cuando estudiamos los atributos de Dios, la aceidad de Dios, pero eso es lo que significa que Dios existe por sí mismo. Les voy a recordar algunas cosas. La palabra aceidad significa que Dios tiene vida en sí mismo. O sea, Él no depende, nadie le da vida a Él. Él la tiene. Es Él el que le da a los demás, pero nadie le da a Él. Él tiene vida en sí mismo. Dios es un ser con autoexistencia. ¿Qué es autoexistencia? Él existe por causa de Él mismo y en Él mismo y por Él. No depende de nadie. Yo existí, por ejemplo, porque Dios me creó. Y me mantengo vivo porque Dios me está sustentando. Sin embargo, en el caso de Dios, nadie lo creó a Él. Ni nadie lo está sustentando para que se mantenga vivo, sino que la esencia que lo mantiene a Él vivo es Él mismo porque Él es vida. Él no depende de nadie. Él es totalmente libre e independiente. Él es autoexistente, existe por sí mismo sin necesidad de que nadie lo ayude a existir. O sea, que Él es la causa de su propia existencia. Por tanto, Dios no vino de nadie y no existe para nadie, sino para sí mismo. Él existe para Él. De Él fluyen todas las demás cosas. Es entonces necesariamente sin causa o eterno. Nadie lo causó a Él. Él es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene ni principio ni tampoco tiene fin. Dios nada más. Es el único ser que es eterno. Él no tiene ni principio ni fin. Él es eterno y sin causa. Él en sí mismo, escuchen esto, es independiente de todas las cosas. Él le da a todos, pero nadie le da a Él.
Él enriquece a todos, pero Él no es enriquecido por nadie. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque el movimiento carismático tiene esta propaganda de que Dios te quiere, Dios se pondría muy alegre si tú vienes, Dios quiere que tú vengas porque tú eres muy importante para Él, el Señor le encantaría, y te ponen a Dios como un Dios mendigo que está sufriendo porque tú estás lejos de Él, pero Él está hecho pedazos y hecho trizas porque tú eres la vida de Él, y si tú logras venir a Él y vienes a Él en fe, Él se va a alegrar y Él va a estar contento y va a haber gozo en el cielo y todas esas cuestiones, sacando textos fuera de contexto, hermanos. Dios, para ser feliz, no necesita de nadie. Él tiene la felicidad en sí mismo. Hermanos, para que ustedes vean hasta dónde llega la aceidad, Dios no necesita de los ángeles ni siquiera para que lo adoren. Tú dices, Dios creó a los ángeles porque Él no tenía quien lo adorara. Error. Dentro de la Trinidad existe un sistema de adoración en donde el Espíritu Santo adora al Hijo y al Padre, y en donde el Hijo adora al Padre, y el Padre se deleita en el Hijo y se deleita en el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Salmo 2? Mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme. Entre ellos hay una comunión eterna en donde ellos se complementan el uno al otro, en donde el Hijo es feliz viendo al Padre, el Padre es feliz viendo al Hijo, el Espíritu Santo es feliz mirando al Padre y al Hijo, el Hijo es feliz mirando al Padre y al Espíritu, y así sucesivamente. La adoración surge de la misma Trinidad. Hay adoración dentro de la misma Trinidad. Y hermanos, comparen la adoración de los ángeles que le dan al Padre y comparen la adoración que Cristo le da al Padre. ¿Cuál es más sublime? La de Cristo. Por tanto, Dios no necesitaba a los ángeles para que lo adoraran, ni nos necesita a nosotros, como dicen los carismáticos. Dios te necesita, Dios te quiere, tú eres importante para Él. No le hacemos falta en lo absoluto. Si Él quiere adoración, Cristo le da una adoración preciosa y gloriosa que para Él no tiene comparación. Si Él necesita compañía, Cristo y el Espíritu Santo le dan esa compañía que no tiene comparación, que nada la igualará. Por tanto, Él no necesita de nosotros. Eso es lo que significa que Dios es AC. Él tiene aceidad, no depende de nadie. Por tanto, Él existe por sí mismo y para sí mismo. ¿Qué significa esto? Responde. Que todo lo que Él necesita para existir, para vivir, para ser, lo tiene Él mismo, y por tanto no necesita de nadie más. Que nos quede claro, Dios no nos necesita. Esta mentalidad carismática de que Dios se desvive por ti, Dios está triste. Yo he escuchado profecías, pueblo, así, vengo pronto, yo quiero, pero no me ha dejado. Eso no le puede pasar a Dios, porque Dios es completamente feliz y no se frustra. Ahí se dan cuenta de personas que se ponen a hablar de un Dios que no conocen, porque no estudian. Por tanto, Dios existe por sí mismo y para sí mismo, y es infinito en su ser y en todas sus perfecciones. Y aquí nos va a ayudar un poco el catecismo menor de Westminster. Pásame la diapositiva ahí, Yasmán, y ponme la que viene atrás. En el catecismo menor de Westminster, que es el catecismo menor, una clase enseñada para niños, aquí se habla de Dios. Y dice claramente, Dios es un espíritu. La pregunta es, ¿qué es Dios? Es la pregunta del catecismo. Creo que es la pregunta 4, si mal no recuerdo exactamente. Pregunta 4 para los niños. ¿Qué cosa es Dios? Y el niño debe responder, Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, santidad, poder, justicia, bondad y verdad. Eso lo debe saber responder el niño. Ahora vamos a analizar un poco este concepto para que ustedes vean lo que tiene para decir. Dios es espíritu. Vamos suave. Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que no es un cuerpo. No tiene manos, no tiene pies, no tiene piel, no tiene huesos, no tiene cartílagos, no tiene tendones, no tiene nada de eso. Dios es espíritu, y es un espíritu invisible que nadie puede ver. Dios es espíritu. Ahora, ese espíritu que es Dios es infinito, eterno e inmutable en su ser. Vamos aquí. Primero, el ser. Dios como tal, su ser es infinito en cuanto a tiempo y en cuanto a espacio. Infinito en cuanto a tiempo lo hace eterno. Está en todo el tiempo, pasado, presente y futuro. Es infinito en cuanto al tiempo. Es infinito en cuanto a espacio, en todas las direcciones, infinito, 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 infinito. Y eso es lo que lo hace omnipresente. ¿Por qué Dios es omnipresente? Porque Él, que es un espíritu infinito. Imagínense una bola que se extiende infinitamente en todas las direcciones, para todos lados, y ahí está. Siempre. Eso. No está buena la ilustración, pero es para que entiendan. Dios es un espíritu infinito y por eso está en todas partes. Por eso es que es omnipresente.
Y es infinito en cuanto al tiempo, y por eso es que es eterno. Está en el tiempo infinitamente, ¿cómo podría decirlo? Tirado no es la palabra correcta, pero está en todo el tiempo. Él traspasa los límites del tiempo. El tiempo no lo logra contener a él, ni lo logra encerrar. Él está más allá del tiempo. Pero él es eterno. Él es infinito en su ser. Él es eterno en su ser, que es un resultado de ser infinito en el tiempo. Y él es inmutable en su ser. ¿Qué significa que Dios es inmutable? Que Dios no puede cambiar. Dios no puede dejar de ser un espíritu, por ejemplo. Dios no puede dejar de ser espíritu. Dios no puede dejar de ser infinito. Dios no puede dejar de ser eterno. Dios no puede dejar de ser inmutable. Dios no puede dejar de ser ninguno de sus atributos. No puede. Por eso, para que Cristo se encarnara, no pudo coger la segunda persona de la Trinidad y cambiar, hacerse un hombre. No, tuvo que añadir otra naturaleza, porque la naturaleza esencial no se puede cambiar, es inmutable. Como no podía cambiar Cristo, pues hay que añadir otra naturaleza, que es la que va. Porque esta, la que está aquí, no puede cambiar. Dios es inmutable, Él no cambia. Ahora, todo eso es en su ser, pero también es en todos sus atributos. Y fíjense que aquí hay nada más 6. Pero atributos de Dios, pongan de ahí para allá. Todo lo que muestre perfección en Dios. La sabiduría de Dios es infinita. ¿Qué significa eso? Que de para atrás y para adelante, Dios lo sabe absolutamente todo. Sabe todo lo que está en el pasado, sabe todo lo que vendrá en el presente. ¿Qué implica eso? Eso implica que Dios no puede aprender. Dios no puede aprender. Cuando una persona aprende algo es porque no lo sabía anteriormente. Se lo enseñaron y lo aprendió. Eso a Dios no le puede pasar. Porque como Dios es infinitamente sabio, Él lo sabe absolutamente todo y no aprende nada porque Él ya lo sabe. Nada lo coge por sorpresa. Él sabe que esto va a pasar, Él sabe que esto es así, Él sabe que esto es así, Él sabe que esto se termina así, Él sabe que todo lo sabe. Por tanto, Dios no aprende ni puede dejar de saber algo. Analogía de la fe, hay que interpretar la Biblia a la luz de lo que enseña la Biblia. Cuando dice la Escritura que Él cogerá nuestros pecados y los echará en el fondo del mar y no se acordará más de ellos, Dios no puede no acordarse. Eso es una forma de decir, no te lo voy a tener en cuenta, pero Dios no puede olvidar nuestros pecados, porque si Dios olvida algo, significa que hay algo que no sabe. Y si hay algo que no sabe, entonces ya la sabiduría deja de ser infinita. Acuérdense, es un hebraísmo, es una manera de decir, no te lo voy a tomar en cuenta, pero Él se acuerda de absolutamente todo, aunque no nos saquen cara. Dios lo sabe todo. Por tanto, la sabiduría de Dios también es eterna. Dios siempre ha sido así de sabio. No es que cuando se creó la creación, Él dijo, mira, el hombre puede hacer esto. Mira, el hombre y la mujer. Pero mira para esto. Pero el mal, mira qué raro es el mal, qué maldad. No. Dios lo sabía absolutamente todo y nada lo tomó por sorpresa. Su sabiduría es eterna. Siempre la ha tenido. Él siempre sabía lo que era el mal. Siempre supo lo que sacaría de su creación un hombre y una mujer. Siempre supo de la caída. Siempre supo del plan de redención. Siempre. Él lo decretó todo. Y por eso lo sabe todo también. Y su sabiduría es inmutable. No cambia. Ahí lo que le dije. No puede aprender ni puede dejar de saber algo. Sabe lo mismo siempre, eternamente, lo mismo que siempre ha sabido. Lo mismo ocurre con su poder. El poder de Dios es infinito. Por eso Él puede hacer todo lo que sea su santa voluntad. Él puede hacer todo y eso lo hace omnipotente. Todo lo puede. Todo lo que sea bueno. Porque Dios no puede pecar, dice la Escritura. Dios no puede tentar a nadie, dice la Escritura. Dios no puede mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer. Pero todo lo que es bueno y santo delante de Él, Él lo puede hacer. Porque su poder es infinito. Su poder ha sido el mismo que siempre ha tenido. Nunca tuvo menos poder y ahora tiene más o ahora tiene menos que antes. No, siempre ha tenido el mismo poder y el poder de Dios no puede cambiar. Tiene la misma potencia que ha tenido desde siempre, desde la eternidad. Lo mismo ocurre con la santidad. La santidad de Dios es infinita y por eso es que Dios es terriblemente santo. Y de todos sus atributos, el único que se enfatiza 3 veces en la Escritura es la santidad. La Biblia no dice Dios amor, amor, amor. Dios misericordia, misericordia, misericordia. O Dios bueno, bueno, bueno. Pero sí dice Dios santo, santo, santo. Eso lo enfatiza la Escritura. Su sabiduría es infinita. Su santidad es infinita. Su santidad es eterna. Siempre ha sido así de glorioso y de santo, de impecable, de inmaculado, de excelso. Y su santidad es inmutable. Dios no puede dejar de ser así de santo. Lo mismo ocurre con su bondad. Dios es infinitamente bueno, eternamente siempre ha sido así e inmutablemente siempre será así. Lo mismo ocurre con su justicia. Ojo, porque la gente quiere arrancar esa palabra de Dios. ¿Qué cosa es la justicia?
La justicia es la capacidad que Dios tiene de castigar al malo y recompensar al bueno. Vamos a decirlo así. La justicia de Dios es infinita, es eterna y es inmutable. El hecho de que sea infinita le permite a Dios dar. Cuando Él va a castigar, por ejemplo, Dios da en la medida exacta de lo que debe ser. Ni se pasa, ni se queda corto. Por eso es que Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago. La idea es, déjenme a mí, porque si lo hacen ustedes van a pecar, porque el hombre, el ser humano, como somos pecaminosos, o no llegamos o nos pasamos. Pero cuando Dios castiga a alguien, Dios castiga en la medida exacta, en el grado correcto de la forma de vida y en el tiempo oportuno. Porque Dios es infinitamente sabio, sabe cómo aplicar el castigo. Su sabiduría, su justicia, es infinita, es eterna, siempre la ha tenido. No es que salió cuando al pecado, no, espérate, que tengo una faceta. No, siempre ha sido justo. Y es inmutable, nunca cambiará. Eso significa que como es inmutable, cuando Dios tenga que castigar a alguien, lo va a castigar. Eso no va a cambiar, eso es inmutable. Y la verdad de Dios es infinita. Él es la verdad, de hecho. Es eterna, Él siempre ha sido veraz, siempre ha dicho la verdad, toda la verdad está en Él y es inmutable. Y esa verdad es absoluta, por cierto. La verdad no es relativa. ¿Qué cosa es la verdad? Hablando ya de la verdad como tal. La verdad es todo lo que se corresponde con la realidad. Si yo digo, mi Biblia es negra, con unas letras doradas que dicen Santa Biblia, lo que yo estoy diciendo se corresponde con la realidad y tú dices, esto es la verdad. Si yo digo, mi Biblia es roja, no tiene escrito nada adelante y es de este gordo, lo que yo estoy diciendo no se corresponde con la realidad y como no se corresponde con la realidad, por tanto, no es verdad. Es mentira. Por tanto, la verdad, para que sea verdad, tiene que obligatoriamente ser absoluta. No es que no, eso es relativo, hay que ver, no. Es que es o sí o no. Es que es blanco o negro, ahí no hay tonos grises. O de verdad es negra, con una letra dorada, o es roja y sin letra. Pero no hay tono, no hay punto medio ahí. ¿Ok? Regrésame, Yamani, al concepto. Por tanto, hemos visto que Dios es el único Dios, existe por sí mismo, es infinito en todo su ser y en todas sus perfecciones. Son infinitas. Además de esto, dice que su esencia no puede ser comprendida. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Dice que Él es un espíritu purísimo. Miren los adjetivos que se utilizan en la confesión. Un espíritu purísimo, invisible, lo que les estaba diciendo. Sin cuerpo, mírenlo aquí, sin partes y sin pasiones. Sin cuerpo, no es material. Dios es equivalente a sustancia, no a materia. Él es espíritu, Él no es carne. Sin partes, Dios no está dividido en partes. ¿Se acuerdan ese otro atributo que era la simplicidad de Dios? Dios es uno, es simple, es todo amor, todo misericordia. No es que Dios, una parte de Dios es amor, una parte es misericordia, una parte es justicia, una parte es santidad, una parte... No. Dios no está partido o fragmentado donde de aquí para allá soy amor, de aquí para acá soy justicia. No, Dios es todo amor, Dios es todo justicia, Dios es todo misericordia, Dios es todo gracia, Dios es todo santidad, Dios es todo benevolencia, Dios es todo longanimidad. Él es una sola cosa. No está dividido en partes. Por ahí donde dice, esta es la simplicidad de Dios. Dios es simple. Él es sin partes. Y también es sin pasiones. De esto hablamos aquí también, la impasibilidad de Dios. Pero teniendo en cuenta el movimiento carismático, quiero volver a retomar la impasibilidad de Dios y explicarla brevemente de nuevo. ¿Qué significa que Dios es impasible? In significa no. Pasible viene de pasión, significa que Dios no tiene pasiones. ¿Qué es una pasión? Entonces lo voy a explicar. Impasible significa que Dios no está sujeto, escuchen bien, esto es ojo, porque si el movimiento carismático estudiara más teología sistemática y estudiara más Biblia, no daría las profecías que dan ni dijera las cosas de Dios que dice. Porque Dios, como es impasible, no está sujeto a las reacciones que producen el sufrimiento, ni la misericordia, ni el amor, ni la ira, ni el dolor, ni el descontrol, ni el fluir de pasiones involuntarias. ¿Qué cosa es una pasión? Una pasión es una reacción que hace el cuerpo. ¿Qué hace la persona cuando es afectado por algo que pasa afuera? Algo que ocurre afuera. Vamos a suponer que yo estoy pintando el templo y llega Milena
y yo le he salpicado todo el piso. Y Milena me dice, pero si yo acabé de limpiar, esa reacción, vamos a decir que un poco indignada, pero yo acabé de limpiar, oye, estoy cansada. Esa reacción es una pasión. Ella reaccionó al ver que le ensuciaron el piso que ella limpió y está adolorida, está cansada. Esa es la pasión. Lo mismo ocurre. Me dan una mala contesta, pero a ti qué te pasa, esa reacción, a ti qué te pasa, si no, eso es una pasión, es una reacción que surge por algo que pasó. Me enteré, se murió fulano de tal, te entristeces, ¿ves? Es algo que pasa fuera de ti, pero te afecta a ti personalmente adentro. Te logra deprimir, te puedes poner airado, te puedes poner melancólico, te puedes poner pensativo. Eso es una pasión. Dios es impasible. ¿Qué significa eso? Que a Dios no le puede pasar eso. Esta mentalidad de que pequé, Dios me va a mandar un rayo. Dios es impasible. Dios no se queda, pecaste, tú vas a ver ahora, y le va a mandar el rayo. Eso a Dios no le pasa porque es impasible. O viceversa, pequé, qué triste estoy. Ya ni habrá pecado. Y entonces Dios está deprimido. Eso a Dios no le puede pasar porque Él es impasible. Ya les expliqué, para que entiendan, voy a leer el concepto ahora. Por ello, Dios no es controlado, ni tampoco es condicionado, ni tampoco es manipulado de otra forma, ni es afectado por nada que esté externo a Él. No fue que Dios me bendijo porque Él vio que yo prediqué el evangelio en esta mañana. O el Señor me está bendiciendo como creen los carismáticos porque yo sembré la semilla. Y como yo di, el Señor ahora me está devolviendo con creces lo que Dios no tiene pasiones, no lo afecta nada. Si tú regalas $1.000.000, Dios no hace, mira, eso a Dios no le pasa porque Dios es impasible. No lo toma por sorpresa, no reacciona a eso. Dios no es un ser humano. Esta parte de los carismáticos, estoy triste, estoy dolido, dice el Señor, ven a mí, yo te estoy esperando con los brazos abiertos. A Dios no le puede pasar eso, porque Dios no se puede deprimir por el pecado de su pueblo, porque Dios es impasible. ¿Se dan cuenta que los carismáticos no conocen a Dios? Yo estaba meditando anoche. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera muchos demonios, hicimos muchos milagros. Y Cristo les declarará, apártense de mí, hacedores de maldad, que yo nunca los conocí. Yo estaba pensando anoche, los carismáticos deberían estar temblando por ese versículo. Porque ese versículo es más aplicable al movimiento carismático que al movimiento conservador. Porque el movimiento conservador es cesacionista. El movimiento conservador no anda buscando a qué demonio echar fuera, no anda buscando a quién darle una profecía y no anda buscando a ver a quién sano con el poder mío. Ese es el movimiento carismático. El movimiento carismático debería estar temblando porque pareciera como si esos versículos estuvieran puestos ahí específicamente para ellos, porque nosotros no encajamos en ese modelo. En esta iglesia no se echan fuera demonios, en esta iglesia no se cree que tenemos el don de sanidad, en esta iglesia no profetizamos. Entonces, ese versículo realmente no aplica a los conservadores, aplica a los carismáticos. Ellos deberían estar temblando, porque hay una seria advertencia anticarismática en esos versículos. Por tanto, Dios no es emocionalmente afectado por nada, ni reacciona a nada que lo provoque, porque Él lo sabe todo, nada lo toma por sorpresa. La impasibilidad de Dios puede definirse de esta manera. Dios no experimenta cambios emocionales ni desde adentro ni afectados por su relación con los humanos desde afuera. ¿Qué cosa es pasible? Cuando alguien es pasible, nosotros los seres humanos que sí somos pasibles, que tenemos pasiones, alguien o algo que es vulnerable al cambio, que está sujeto al poder emocional de los demás. Ser pasible significa que eres capaz de ser objeto de una influencia del exterior. Eres capaz de ser el paciente de un agente. Miren la ilustración que él pone. Él pone el paciente de un agente. El paciente, ubíquense, yo lo entendí mejor el concepto ubicándome en un paciente que va al médico. Cuando usted tiene una enfermedad, el médico dice, acuéstate ahí. Esto te va a doler. Y empieza a hacerte. ¿Y qué tú haces? Nada, te tienes que quedar quieto. Tú eres paciente, estás pasivo y el médico está activo, está haciendo algo sobre ti. Ubíquense en esa ilustración y miren lo que dice aquí. La palabra paciente y pasible provienen de la misma raíz que significa sufrir o padecer. Un paciente es alguien que sufre o padece la acción de un agente.
Por tanto, ser pasible es tener la capacidad o la facultad de padecer o sufrir por causa de algo. Viene el paciente y el médico le dice, te voy a poner la raquidia, no te muevas, no te puedes mover, esto te va a doler. Y viene el médico y entra, te está doliendo, tú eres el paciente, tú estás sufriendo por un agente que es el médico que te está haciendo algo y obviamente esa acción está generando en ti una reacción que en este caso es dolor. Sin embargo, no te puedes mover. Pero algo desde afuera te está afectando a ti adentro. Algo desde afuera te está provocando dolor a ti adentro. Eso es ser pasible. Eso es tener pasiones. Obviamente en el aparato emocional. Por tanto, ser pasible es tener la capacidad o la facultad de padecer o sufrir por causa de algo. Los seres humanos no somos impasibles. Somos afectados por toda clase de cosas externas a nosotros. No somos constantes en nuestros estados emocionales y en todo lo que llevamos a cabo. Ni en nuestros propósitos, ni en nuestra voluntad, ni en nuestros fines. Somos muy variables. También cambiamos nuestra mente con regularidad y no siempre somos fieles. Sufrimos de muchas formas y al final morimos. Por lo tanto, cuando decimos que Dios es sin pasiones o que Dios es impasible, estamos negando que las pasiones que hemos descrito anteriormente estén en Dios. Él nunca es el paciente de ningún agente. Dios nunca es movido por algo que lo provoque a un cambio en Él. Las criaturas no ejercen fuerza que cambien al Creador. Voy a parar aquí. Las criaturas no pueden influenciar a Dios en ningún sentido, ni siquiera la oración. La oración de un cristiano ferviente, un cristiano convertido, no puede cambiar el decreto eterno del Señor. Y todo el que ve esto se eriza hasta que le doy 3 o 4 argumentos bíblicos y se dan cuenta que son ellos los que no sabían Biblia. Pónganse a orar aquí toda la iglesia y ayunen y hagan vigilia todos los días pidiéndole al Señor que Cristo no venga sobre las nubes. Por mucho que usted ore, Cristo va a venir sobre las nubes y eso nada ni nadie lo va a poder cambiar. Cristo le pidió a Dios que si fuera posible que le pasara la copa de la cruz y el Padre no se la pasó. Por tanto, las oraciones cristianas no pueden cambiar el decreto inmutable del Señor. Cuando Dios no quiere cambiar sus planes, le responde, como le dijo Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, hermanos, no seamos fofos. Dios no puede, la oración no puede cambiar. No, ¿quién dijo eso? Eso es fofera, eso falta estudio. El que ha estudiado un poquito sabe que la oración no puede cambiar el decreto del Señor. El decreto de Dios es invariable. Nosotros oramos porque sabemos que si es la voluntad de Dios, Él nos concederá lo que estamos pidiendo. Pero si no es la voluntad de Dios, no le vamos a poder torcer el brazo a Dios. La oración y el ayuno no le tuercen el brazo a Dios. Que nos quede claro. Cristo no le pudo torcer el brazo al Padre. Pablo no le pudo torcer el brazo a Dios para quitarle la enfermedad que tenía. Ninguno de nosotros va a poder tampoco. Por tanto, el simple hecho de que Dios sea impasible es una noticia maravillosa para nosotros, porque esto significa, por ejemplo, que el amor y la misericordia de Dios no son pasiones, como en el caso de las criaturas, sino que son perfecciones. Yo peco y por muy bajo que caiga, el amor de Dios, como Dios es impasible, se mantiene en el mismo grado que siempre me ha amado. Por eso David acabó. Y cuando llegó Natán, después que lo molestó, le dijo, Jehová ha remitido tu pecado. Dios lo perdonó. ¿Por qué lo perdonó? Porque lo había amado con amor eterno. Y ese amor es invariable porque Dios es impasible. Eso es lo que me asegura a mí que cuando yo falle, Dios no va a dejar de quererme. Porque Dios no reacciona al fallo mío. Eso es lo que me asegura a mí de que cuando Dios vaya a castigar al impío, aunque acabe en esta tierra, yo sé que como Dios es impasible, en el día del juicio ejecutará justicia. Y eso nadie lo va a poder evitar. Por tanto, es tremenda noticia de que Dios sea impasible. Es lo máximo. Lo que queremos decir es que Dios no es movido a amar, ni es tampoco movido a tener misericordia. Todos esos son hebraísmos, figuras del lenguaje. Pericoresis no. ¿Cómo se llama esta palabra que usaba que a Macy le gustaba? ¿Otra Macy? La perspicuidad de la escritura. Lo que queremos decir entonces es que Dios no es movido a amar ni a tener misericordia, sino que ama y muestra misericordia por la infinita plenitud de su propia bondad. Dios no es movido a amar, Dios es amor. Y como el amor de Dios no es una pasión, nunca va a dejar de amar, pues no puede dejar de ser amor. Si el amor de Dios fuera una pasión como las nuestras, cambiaría constantemente en función de nuestra bondad o nuestra maldad.
Nuestros cambios producirían entonces cambios en Dios, pero eso no ocurre. Nuestra misericordia depende de que nos sintamos conmovidos por alguien o por algo, pero la misericordia de Dios no es una pasión. Dios ayuda a los desamparados por la infinita plenitud de su propia bondad, no por una conmoción sincera ni por una manipulación emocional. Dios no es movido a mostrar misericordia, Él es misericordia. Y por eso es que usted ve gente mala que blasfema contra Dios y Dios no le quita la vida en el momento. Uno pudiera a veces decir, ¿y por qué Dios soporta todo eso? Porque a Dios no le da esa pasión, esa ira, ese genio que nos da a nosotros, que si fuéramos Dios, Él mismo lo matáramos. Eso no le pasa a Dios porque Dios es impasible. Cuando uno entiende estas cosas, uno entiende muchas cosas también. Por tanto, hermanos, Dios es impasible. ¿Dónde lo dice la Escritura? Vamos a ir un momentico a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Los versículos del 8 al 15. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 8 al 15. Dice así. Pero le resistían. Perdón, sí, me equivoqué. Dice, y cierto hombre en Listra, de Listra, que estaba sentado, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron sobre la multitud dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí lo dijo, lo que en la traducción del griego al español se perdió la palabra. Pero cuando dice ahí, en el versículo 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Eso que se tradujo en semejantes a vosotros en griego es una sola palabra. La palabra en griego es homoiopathés. Homoiopathés, homo, de ahí viene homo, mismo, la misma, pathés, las mismas pasiones. O sea, lo que Pablo le dijo es, no, nosotros no somos dioses, nosotros tenemos pasiones igual que ustedes. ¿Qué le quiso decir? Dios no tiene pasiones. Nosotros tenemos pasiones, por tanto no podemos ser un Dios, porque tenemos pasiones. Es la conclusión lógica del pensamiento de Pablo. Él lo dice claramente, no somos dioses y nosotros también tenemos pasiones igual que ustedes. Por eso no podemos ser Dios. ¿Lo ven ahí claramente? Ok, seguimos con la... Dios es sin cuerpo, sin partes, sin pasiones. Solo Él posee inmortalidad y Él habita en luz inaccesible. ¿Nos quede claro? ¿Quién es inmutable? Dios es inmutable, no cambia. Es inmenso, es eterno, es incomprensible. Y ahí tengo que volver a parar. Porque estamos en esta era carismática en donde los carismáticos quieren entender a Dios y ellos creen que pueden entender a Dios. Miren lo que dice Luis Berkhoff en su libro de Teología Sistemática sobre la incomprensibilidad de Dios. Prepárense, aquí voy, escuchen. Dice, Dios es incomprensible, pero conocible. Él confesó. Dios es incomprensible, pero conocible. O sea, no lo puedes comprender, pero sí lo puedes conocer. ¿Cómo es entonces? Si no lo puedo comprender y si lo puedo conocer, sí. No lo puedo comprender, pero sí lo puedo conocer. Vamos a ver en qué sentido. Dice, la iglesia cristiana confiesa por una parte que Dios es incomprensible. Y por la otra, que puede ser conocido. Y que de hecho conocerlo es un requisito absoluto para ser salvo. No dice, nunca os conocí. ¿Sí o no? Hay que conocer al Señor y ser conocido por el Señor. Los escolásticos distinguieron entre el quid y el qualis, o sea, el qué y el cuál de Dios. Y sostuvieron que no podemos saber lo que es Dios en la esencia de su ser. No se puede saber. Pero sí podemos saber algo de su naturaleza. Que nos quede claro, sabemos algo de Dios. Sabemos algo de su naturaleza.
de lo que Él es para nosotros según se nos revela en sus divinos atributos. Las mismas ideas generales fueron expresadas por los reformadores. Por ejemplo, Lutero hablaba repetidamente del Deus absconditus, o sea, el Dios escondido, refiriéndose a todo lo que no sabemos de Dios, hermano. ¿Qué dijimos ahorita? Que Dios es infinito. Como Dios es infinito, significa que aunque nosotros sepamos todos los atributos que puedan haber en la Biblia, lo que nosotros sabemos es nada porque Él es infinito. Porque nosotros sabemos nada más una milésima de lo que es Dios. Entonces, Lutero hablaba del Deus asconditus, el Dios escondido, esa parte de Dios que no conocemos, que no sabemos, que Él nos reveló en su palabra. Para distinguirlo del Deus revelatus o del Dios revelado, que es lo que Él reveló, lo que sí sabemos de Él en la palabra. Calvino consideraba que para el hombre era imposible investigar las profundidades del ser de Dios. Su esencia, dice, es incomprensible de tal manera que su divinidad escapa completamente de los sentidos humanos. La teología reformada afirma que Dios puede ser conocido, pero que es imposible que el hombre alcance un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios en todo sentido. Eso no puede pasar ni en esta vida, ni en la venidera. Ni los ángeles saben todo de Dios porque Dios es incomprensible. El único que comprende a Dios es Él mismo. Nadie más nunca lo va a poder conocer perfectamente. Totalmente. Es imposible para nosotros. Fíjense que yo estoy convencido de que en el cielo nuestra inteligencia será ensanchada y conoceremos más y aprenderemos más, pero aún así, eso no es nada de Dios. Sujel Michelin tiene una buena ilustración para eso. Yo no sé si ustedes saben que la fosa de las Marianas es la parte más profunda en los mares que existe en la Tierra. Si mal no recuerdo, tiene 11.000 metros por ahí para abajo. 11 kilómetros. No recuerdo si es eso o si es más. A lo mejor estoy fallando, pero creo que es 11 kilómetros para abajo. Y Sujel Michelin dice, mira, hazte la idea que esa profundidad es toda la profundidad de Dios. Esto es una ilustración. Y que tú coges aire. Y haces bomba y coges todo el aire que tú puedas y empiezas baja. Y junto contigo va más gente. Hay algunos que se quedan a mitad de camino porque el aire no le da y suben, pero tú tienes más potencia y bajas más y bajas más y bajas más y bajas más. Y cuando tú logras salir ya después que llegaste, tú sabes más que el otro que subió primero. Tú le puedes decir, mira, cuando tú subiste de ahí para abajo, yo bajé todavía una pila de metros y había esto, vi este animal, vi este no sé qué más. Pero nunca va a llegar al fondo de la fosa de las Marianas. Es imposible. Entonces eso es lo que dice Sujel Michelin. Uno puede estudiar mucho, aprender más que otro, porque tiene más pulmones intelectuales, vamos a decirlo así, puede llenarse más. Por mucho que se aprenda, por mucho que se sepa, nunca vamos a llegar al fondo de la fosa de las Marianas. No vamos a saber nunca, por mucho pulmón espiritual que tengamos, nunca vamos a comprender a Dios totalmente, porque es incomprensible. No, porque el problema es que Dios sabía que tú ibas a creer y por eso te salvó. Dios es incomprensible. No, porque Dios no puede destinar a unos para vida y a otros para no, porque eso es injusto. Dios es incomprensible. No, porque el problema es que Dios es incapaz, porque Dios es incomprensible. A los carismáticos se les olvida eso. Dios no es como nosotros. Hace cosas que no entendemos. ¿Ok? Sigue diciendo. Es imposible que el hombre alcance un conocimiento exhaustivo y perfecto de Dios. Alcanzar tal conocimiento equivaldría a conocer a Dios. Y esto ya queda fuera de nuestro asunto. Además, el hombre en el sentido propio de lo que es definir no puede dar de Dios una definición, sino tan solo una descripción parcial. Eso es lo que estamos haciendo aquí, una descripción parcial de Dios. Estamos describiendo algo de Dios. Lo poco que sabemos, lo que Él quiso revelar de Él. Y hermanos, entendemos que es mucho y no es nada. Es una descripción parcial de lo que es. Sin embargo, el verdadero conocimiento de Dios solo puede adquirirse mediante la divina revelación que Él ha hecho de sí mismo. Y lo adquiriría solamente quien acepte esa revelación con la fe de un niño. La religión necesariamente presupone tal conocimiento. Constituye la más sagrada relación entre el hombre y su Dios. Una relación en la que el hombre tiene conciencia de la absoluta grandeza y majestad de Dios como el Ser Supremo y de su propia insignificancia humana y su dependencia total del único, del Altísimo y del Santo. Eso es lo que es Dios y lo que somos nosotros. Él es todo y nosotros no somos nada. Que quede claro. Que quede claro. Descubre el campeón que hay en ti, de ese Marco Gil. No.
Descubre la depravación que hay en ti. Para que cuando tú descubras lo malo que tú eres, cuando tú mires a Cristo, Cristo te va a parecer glorioso. Cuando te des cuenta que tú no eres un campeón, que tú eres una escoria. Y que si no es por Cristo, estarías calcinándote en el infierno. Eso es lo que tenemos que ver. Por tanto, Dios es incomprensible. Miren algunos textos. Vamos a ir a Job, capítulo 11, versículo 7. Job, capítulo 11, versículo 7, dice de la siguiente manera. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? Esto es una pregunta retórica. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Otra pregunta retórica. Las preguntas retóricas llevan la respuesta incluida y la respuesta se cae de la mata. La respuesta lógica es no. Obviamente que no. ¿Descubriremos nosotros los secretos de Dios? No. ¿Llegaremos nosotros a la perfección del Todopoderoso? No, no llegaremos nunca. ¿Ok? Miren Isaías, el capítulo 40 de Isaías, el versículo 18. Isaías nos da más o menos esta misma descripción. Dice el versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Qué está queriendo decir ese versículo? Que Dios no tiene semejantes, no tiene iguales. No hay nada que se le pueda igualar a Él. No hay forma. Dios no tiene comparación. Él es sin igual. Nadie le puede hacer competencia. Hay una estrofa del himno Santo, Santo, Santo que lo dice. Él dice algo como eso, que es sin igual, que como que nadie. Y nada hay a tu lado. Es lo que dice, en poder perfecto, pureza y santidad. La idea es como que no hay nada ni nadie que tenga el mismo poder perfecto, la misma pureza y la misma santidad que tienes tú. O sea, tú eres único. Esa es la trascendencia de Dios. Dios está muy por encima de la creación y el hecho de que se deje conocer es la inmanencia de Dios. Es que aunque Él es mayor que la creación, es exaltado, es excelso, Él se relaciona con sus criaturas y esa es la inmanencia. Seguimos en la descripción. Él es todopoderoso para hacer su voluntad, es infinito. Él es santo, Él es sabio, Él es libre. ¿Qué significa que Dios es libre? Que Dios es soberano. ¿Qué significa que alguien es soberano? Que no tiene a nadie por encima que lo limite y lo pueda frenar en lo que Él quiere hacer. Miren el profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Este versículo de Daniel es glorioso por la verdad que Él nos da. Miren Daniel, capítulo 4, versículo 35. Dice así, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y hablando de Dios dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y miren la parte final del versículo. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? No tiene a nadie que lo pueda frenar. Es libre. Yo no soy libre. Yo ahora digo, voy a hacer tal cosa. Si Dios no me deja, no lo puedo hacer. Voy a tener 4 hijos. Si Dios no quiere, no los tengo. Me voy a ir del país. Si Dios no quiere, no me puedo ir. Voy a dejar, no sé. Si Dios no me deja, no puedo. No soy libre. Voy a vivir 120 años. Si Dios me quita la vida a los 20 hasta llegue. No soy libre. Sin embargo, si Dios dice, voy a hacer tal cosa, ¿quién lo puede detener? Nadie. Por eso es libre. Está libre. No tiene nadie arriba de él que le esté diciendo qué vas a hacer. ¿Qué hace? ¿Para ahí? ¿Qué es esto? No. Nadie lo para a él. Él es soberano. Eso es lo que es que Él es totalmente libre. No depende de nadie, nadie lo regula, nadie lo frena, nadie lo para. Hermanos, eso es un atributo de Dios. Él es libre. Eso significa el movimiento carismático, que Cristo quiere entrar en tu corazón, pero tú no lo dejas. Nadie puede frenar a Dios, porque es libre. Y la libertad de Él está por encima de la libertad de nosotros, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante, eso lo voy a explicar después. Cuando Dios tiene que escoger entre la libertad de Yanior y la libertad de Él, si Dios escoge la libertad de Yanior, Dios me puso a mí por arriba de Él, y hay un mandamiento que es el primero, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, nada puede estar primero que Dios, ni siquiera para Dios mismo. Dios no puede poner a nadie por encima de Él, porque si no Dios estaría pecando por haber puesto un Dios por delante de Él, haberle dado prioridad a algo que no sea a Él mismo.
Dios no puede hacer eso. Dios se tiene que priorizar Él primero. Por eso es que Él dice, por mí mismo he jurado. Y por eso es que Él dice, para mi propia gloria, por amor a mi nombre, por mí he jurado, por mi santo nombre, porque Él es primero y Él lo sabe. Y por eso es que Él demanda adoración de todo el mundo. Y por eso cuando alguien venía a adorar a Cristo, Cristo no decía, no, espérate, no me adores. No, Cristo dejaba que lo adoraran porque Él sabe que sí se le tienen que arrodillar y sí le tienen que besar los pies, como le hizo la mujer. Sí lo tienen que hacer porque Él sabe que eso es lo correcto. Y no es que Él sea un prepotente, un arrogante, un narcisista, porque Jesús hablaba mucho del mismo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cualquiera de como se cree cosas este hombre. No, él no se cree nada. Él está diciendo lo que es. Y Él tiene que hablar así porque Él no era un simple ser humano. Él era la segunda persona de la Trinidad encarnada. Y sí era el buen pastor y iba a venir a morir por sus ovejas. Está diciendo la verdad. No se cree cosas. Porque nadie es más manso y más humilde que Él. Pero la gente ha confundido y creen que decir la verdad es ser orgulloso. Y no, hermano. Decir la verdad no es ser orgulloso. Porque la gente cuando se ofende, cuando dices una verdad, lo primero que dices es que arrogante, que prepotente. No. Eso no es lo correcto. Lo correcto es decir que sincero fuiste. Pero como no quieres reconocer que es verdad, aquí viene entonces la técnica de que el ataque es la mejor defensa. Eres un arrogante. No soy arrogante, soy sincero. Es otra cosa, muy distinta. Por tanto, Dios es libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Eso lo vamos a ver ahorita. Y esa voluntad que Él tiene es inmutable, no cambia, ni la oración la cambia. Y es justa, todo lo que hace Dios es bueno. Como estábamos hablando ayer, Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Mi esposa y yo estábamos hablando de eso. Dios es bueno y todo lo que Él hace es bueno. Y hace todo para su propia gloria. No, Dios es narcisista. No. Dios tiene que hacer todo para su propia gloria. Miren esto, hermanos. Vamos a buscar varios pasajes de la Escritura. Vamos a empezar por uno que yo sé que ustedes aman. Vamos a ir al Salmo 23. Miren el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Hasta ahí estamos. Aleluya. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aleluya. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre. ¿Qué significa esa frase ahí? Que nada me va a faltar por amor a su nombre. Que Él me va a llevar a delicados pastos por amor a su nombre. Que Él me va a hacer descansar junto a aguas de reposo por amor a su nombre. Y que Él confortará mi alma por amor a su nombre. Y que me va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Ya ahí el orgullo fue herido. Si Dios hace eso, ¿cómo lo puedo decir? Porque yo creo que Él lo hace por amor a nosotros también, fíjense. No estoy diciendo que no. Yo creo que Dios lo hace también por amor a nosotros. Pero fíjense lo que digo, también. Yo creo que la primera razón por la cual Dios hace todas las cosas buenas que hace es por Él mismo. Y después, por nosotros. Pero la primera causa es Él. Dios no puede tener otro Dios delante de Él. Él tiene que glorificarse a Él mismo porque si no se vuelve un idólatra. Dios no puede cometer idolatría. Dios tiene que darse gloria a Él mismo porque si no se vuelve idólatra. Miren Proverbios, pasen ahí algunas páginas. Proverbios capítulo 16, versículo 4. Proverbios capítulo 16, versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Todo lo ha hecho Dios. Bueno, ¿y qué cosa es todo? ¿Qué cosa es todo? Mire lo que sigue diciendo. Y aún al impío, para el día malo. Esos son los textos que a la gente no le gusta leer, pero están ahí. No los pueden arrancar de la Biblia. Están ahí. Dios hace todas las cosas para su propia gloria, incluso al impío. Para su propia gloria. Y miren Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 3 al 14. Efesios capítulo 1 del 3 al 14 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Miren cuántas bendiciones. Nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Eso es algo bueno para nosotros, ¿sí o no? Según nos escogió, miren más cosas buenas, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, más cosas buenas, en amor, habiéndonos predestinado, más cosas buenas para ser adoptados como hijos suyos, porque él sabía que yo iba a creer en él, o porque él sabía que yo no era tan malo como los demás, o porque él sabía que mi corazón era más sensible a la voz del Espíritu. No, dice pues según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque le dio la gana de escogerme a mí antes de la fundación del mundo y predestinarme para ser santo sin mancha, porque le dio la gana, para que entendamos el buen cubano, porque él quiso. No fue que él vio algo en mí que lo movió, porque eso es pasibilidad. Dios es impasible, Dios no puede mirar y decir, ay, ya, Dios sí. No, eso no puede pasar porque Dios es impasible. Porque él quiso eso. Así lo quiso, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué lo hizo? ¿En qué estaba pensando Dios? ¿Cuál fue el puro afecto de su voluntad? El puro afecto de la voluntad de Dios al hacer todo eso era darse gloria a él mismo. Y por eso lo dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para que cuando se pensara en mí y en ti, que hemos sido salvados, escogidos, predestinados, hechos sin mancha, se tuviera que decir gloria a Dios por su gracia. En eso él estaba pensando. Voy a coger a esta gente, las voy a predestinar, las voy a hacer santas, las voy a hacer sin mancha para que tengan que alabar mi nombre. Eso fue lo que pasó. Esa fue la razón por la cual él lo hizo. Para que tuvieran que ensalzar la gracia del Señor. No fue porque nosotros éramos el ombligo del mundo. Que nos quede claro eso. Que se nos caiga ese ego, eso sí es orgullo. Mira, ahí estamos hablando de arrogancia. Que se nos caiga la arrogancia esa. Aquí el santo y el grande es Dios, no somos nosotros. Aquí el centro de la historia no es el hombre, es Dios. Sigue diciendo el texto. En quien tenemos redención por su sangre. Más buenas noticias, el perdón de pecados. Oh, más buenas noticias, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda inteligencia y sabiduría. Oh, más cosas buenas, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Míralo ahí, me dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, como él quiso, porque él lo quiso sí. El cual se había propuesto en sí mismo, y ese es el misterio de su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia. Oh, más buenas noticias. Habiendo sido predestinados, más buenas noticias de nuevo, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo vuelve a repetir. No fue porque tú eras mejor que los demás, es porque él lo quiso así. ¿Y por qué quiso Dios hacer todo esto que mencionó anteriormente? ¿Para qué? A fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos, a fin de que, ¿cuál fue la razón por la cual hizo eso? Para que al final él tuviera que ser glorificado. ¿Él hace todo para su gloria? ¿No lo ven ahí? Eso está claro. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Más buenas noticias, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? ¿Para qué me dio el Espíritu Santo? Para alabanza de su gloria. Hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso aquí. Aquí no hay nada que decir. Puede seguir leyendo. Él hace todo para su propia gloria. También Dios es amoroso, es benigno, es misericordioso, es longánimo. Longánimo tiene que ver con ser paciente, ser bondadoso. Es más o menos la misma idea. Abundante en bondad y en verdad, perdonando toda iniquidad, perdonando toda transgresión y todo pecado. Él es galardonador, o sea, le da una recompensa, le da un galardón a todos los que le buscan con diligencia. Y sobre todo, muy justo, y me encanta esta descripción, y terrible en sus juicios. Solo vamos a leer dos textos, porque los dos textos van a explicar qué tan terrible es Dios en los juicios de él. Miren Isaías, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Isaías, capítulo 19, del 9 al 13 dice, Isaías 13, del 9 al 13. Dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.
Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. ¿Qué día es ese? Ese día profético es el día del juicio. ¿Qué tan terrible será Dios en su juicio? Míralo ahí. La Biblia dice en Apocalipsis que los hombres se esconderán en las peñas, se meterán en las cuevas y le dirán a las peñas, caigan sobre nosotros. O sea, es mejor aguantar el peso de ustedes arriba de nosotros que aguantar la ira del que está sentado en el trono. Dice cómo viene, ¿eh? Dice en el mismo texto de Apocalipsis que cuando Él se sienta en el trono blanco, dice, los hombres huyeron delante de su presencia. Salen corriendo delante de Él por lo terrible de su juicio. Dios es amor, pero también es fuego consumidor que no se les vaya a olvidar. Y el autor de Hebreos lo dice claramente, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las personas te hablan de en los brazos de papá y cantan la canción esa de un niño de preescolar. La compuso un niño de preescolar que no tenía mucha capacidad. Y te hablan de los brazos de papá como... El texto en hebreo está diciendo que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Sí, habrán brazos consoladores para aquellos que son sus hijos, pero habrá una diestra, habla la Escritura, que hace cosas terribles, que derramará la indignación de la ira en el día del juicio. Los juicios de Jehová son terribles. El otro texto está en Joel. No lo vamos a buscar porque es lo mismo. Él habla de que la luna se va a oscurecer y el sol y van a caer sobre la tierra, lo mismo. Que es lo mismo que dice Apocalipsis también. Pero ese día va a ser terrible. Hermanos, esto nos tiene que mover a nosotros porque esta historia termina en un juicio y nadie se va a salvar de ese juicio. Ni siquiera los creyentes. Todos los creyentes, aún salvos, tendremos que comparecer delante del trono. Y cada uno, dice la Escritura, dará cuentas de sí mismo. Cada uno le tendrá que explicar a Dios. Y a Dios no se le olvida nada. Dice la Escritura que serán abiertos los libros y seremos juzgados por lo que está escrito en el libro. Eso parece ser una figura del lenguaje que está dando a entender como que Dios se acuerda de todo como si lo tuviera escrito en un libro. Tal día, tal hora, hiciste, dijiste. Todos. ¿De qué cosas? Hasta de las cosas más insignificantes. Dice la Escritura que de cada palabra ociosa habrá que dar cuentas en el día del juicio. ¿Cómo será ese juicio? Público, delante de todo el mundo. Todo el mundo se va a enterar de todos mis pecados ocultos y de todo lo que hice. Por eso, ¿de qué sirve esconderse? Al final todo lo vamos a saber, todo se va a saber. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Porque el Dios nuestro, como es infinito, eterno, inmutable, lo sabe todo y no se le escapa nada y sacará todo a la luz. Por tanto, hermanos, teniendo en cuenta, como termina aquí, que Dios odia todo pecado y que de ninguna manera en el día del juicio no se va a salvar la campana a ningún impío. Él no dará por inocente al culpable. El que tenga culpa será castigado. Lo único que resta para nosotros para escapar de la ira venidera es que vayamos corriendo a aquel que soportó la ira de Dios por nosotros, que es Cristo. Nadie sabe cuánto nos queda de vida. Nadie sabe qué te puede pasar. Incluso quizás no te puedes ni morir. Pero si te pasa un camión por arriba y te quedas bobo porque te aplastó el cerebro y no puedes reaccionar y no te habías arrepentido, ya tú no tienes facultad para razonar y entender el Evangelio, hasta ahí llegaste. Si te da Alzheimer y no te arrepentiste y te vas de mente, hasta ahí llegaste. Fíjate que no solamente morirse, nos puede pasar cualquier cosa. Y horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Cristo cayó en las manos del Dios vivo en la cruz y recibió toda la ira de Dios, para que todo aquel que se refugie en Él por medio de la fe no tenga que sufrir la ira de Dios en el día terrible de Jehová. Por tanto, hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Buscadme entre tanto pueda ser hallado, dice la Escritura, porque habrá un momento en que ciertamente me buscaréis y no me encontrarán. Y en el día del juicio no habrá segunda oportunidad para nadie. Esta idea del rato que después me quedo y si me dejo cortar la cabeza me salvo, olvídense de ese invento.
Eso surgió en los años 1800, del 1800 para atrás. Busquen en todo el registro de la patrística de la iglesia ese invento, nunca nadie lo había dicho. Eso no tiene ni 200 años, eso es un invento chino. Olvídense de rato de cabeza, olvídense de eso. Si no te arrepientes, pereceréis en vuestros pecados, dice la Escritura. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él como tu único y suficiente Salvador. Pídele que te salve, que aplique su sacrificio a ti. Refúgiate en Él, pídele perdón. Pídele al Señor que te ayude a confiar que todo lo que necesitas para entrar por las puertas de los cielos es creer que Él es el Hijo de Dios, que murió por tu pecado en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti y te ha dado su Espíritu. Confía en que Él te quiere perdonar, que Él quiere que vengas a Él. Confía en Él. Ríndete a Él y abandónate a Él. Y una vez que hayas creído en Él, confía. Nada ni nadie te separará de las manos del Padre. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Hermanos, teniendo en cuenta todo este conocimiento, voy a hacer uso de un acróstico y con esto voy a terminar. De Sugel Michelin. Roca A. Ya lo dije aquí una vez. Lo voy a decir de nuevo. Roca A. Doble A. R. Reconoce. Reconoce que eres débil, que eres pecador, que necesitas de Él. O. Ora. Pídele al Señor que te ayude. C. Confía. El Señor escucha y te atiende y te ayuda. A. ¿Qué era la? Actúa. Actúa. Y la segunda A. Agradece. Reconoce, ora, confía, actúa, agradece. Que el Señor nos bendiga y que hayamos aprendido un poco más hoy del grande Dios que nosotros tenemos y lo íntimo que somos nosotros.